¿Está grabando? ¿Está grabando? Ok. Bueno, ¿qué sucede con la rotación bidimensional? La rotación es un efecto que tenemos que también saber en técnicas de graficación. Aquí lo que vemos es precisamente una imagen muy simple. Podemos ver que es una casita y la tenemos en el cuadrante 1 y está con la base de la casa está en las coordenadas 5,2, 9,2, ¿la ven? Y bueno, después de hacer un proceso de rotación, que la rotación no deja de ser una transformación bidimensional, ¿sí? Esta rotación nos permite ver sus nuevas posiciones. En este caso, ok, aquí nos está dando valores reales, 2.1, 4.9 y 4.9, 7.8. Esto es porque hizo una rotación. Vamos a tener en este caso, ¿dónde más vemos rotaciones? Por ejemplo, en algo tan simple como en este PowerPoint. Observemos, en este caso en PowerPoint, ¿qué habrá? Si yo tengo una figura, ¿sí? Insertar perdón, inicio acá la tengo. Tengo una figura cualquiera, ¿cuál les gusta? En este caso Cubo. esta figura que tengo aquí. ¿Sí? Ok, tengo una figura, como pueden ver, si imaginara que está en un cuadrante, bueno, está en el cuadrante, y tengo esta opción que me permite hacer una rotación. ¿Pueden ver? Yo puedo ir directamente aquí y estoy rotando la imagen. ¿Sí? ¿Qué sucede? Observemos que no solamente está girando en torno a su centro. Si yo también quiero ver las propiedades, en este caso de la rotación, ahorita, a ver si me lo permite, rápido. Formato de la forma. Y aquí en posición. Ok, la posición no, debe ser en cuál, en esta. Reflejo, iluminación, borde, giro 3D. Aquí me permite hacer un giro o esta rotación. Como pueden ver, yo tengo, si yo digo que se gire 90 grados en términos de X, ¿qué es la forma? Giro Y, perdón. A ver, 90 grados. ¿No se ve? Poner otra forma. O sea, ¿qué se hizo? Voy a poner un triángulo. No, pero el triángulo. Okay. Y quiero ver el giro. Giro. Que se gire 90, bueno, 45 grados. No sé. 35. Ok, aquí hizo un giro en términos de X. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Voy a poder tener estos giros, pero observemos, aquí lo que quiero que tomen en cuenta es esto. Aquí, cuando yo hago mi objeto y lo estoy girando, no se logra observar muy bien, pero está girando en torno de un centro, ¿sí? Y este centro es el centro de masa del objeto, ¿sí? ¿Lo ven que está girando aquí? En términos generales, cualquier giro que yo haga va a ser tomar un punto para poder hacer ese giro. Vamos a aprender cómo hacer ese giro. Ok. Y aquí nuestra figura, como pueden ver, hizo un giro, pero no hizo el giro sobre el centro de masa del objeto, sino que hizo el giro tomando en cuenta el origen 0,0. Ahorita vamos a explicar cómo funciona esto. Si yo quiero hacer una rotación de un objeto, es necesario contar con dos elementos. Un eje de rotación,
este eje de rotación es una posición XY y un ángulo de rotación, que es el ángulo que yo lo quiero girar. Estos dos puntos, todos los puntos de mi objeto tienen que relacionarse tanto con el eje de rotación como con el ángulo de rotación. Es decir, como vimos las clases pasadas, que si yo quiero hacer una traslación, tengo que ir moviendo todos los puntos, o quiero hacer una ampliación, tengo que ir ampliando todos los puntos. Lo mismo va a suceder en el caso de un giro, ¿sí? Yo tengo que ir ajustando todos los puntos de mi figura para que yo pueda visualizar este efecto de rotación. Y tengo que mover cada uno de los puntos del objeto. Se tienen que transformar. En la rotación bidimensional, ¿sí?, el objeto va a hacer un giro en relación a una trayectoria circular en el plano XY y va a estar rotando sobre este eje. Este eje es la posición, ¿sí?, la cual yo quiero girar, y va a girar este ángulo. Este punto es conocido como punto pivote. Para que entendamos más o menos cómo funciona esto, ¿ok? Permítanme. A ver, ¿ya me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Ok. ¿Me están viendo, verdad? ¿Completo? Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe, le estamos viendo. Ok, ¿qué sucede? Aquí Mira, viendo la tengo mi pizarra. objeto. Sí, tengo mi objeto, ¿no? Este objeto está referenciado por diferentes puntos o diferentes rectas. Y mi eje de rotación o mi punto de rotación, yo lo puedo definir en cualquier posición de mi plano. ¿Qué sucede si yo tomo en cuenta que mi plano sea el origen, en este caso la posición 0, 0, y yo quiero rotar esta figura? Al momento de rotar esta figura es como si yo estuviera haciendo círculos concéntricos para cada una de las posiciones. Cada uno de los elementos, de tal manera que sobre este centro es que hago mi rotación. Si yo quiero rotar esta figura, un ángulo va a tener más o menos esta forma. A ver, aquí punto, sería algo así. Esto fea, pero bueno, más o menos para que me entiendan qué es lo que está pasando. ¿Sí? Cada uno de estos puntos es como si yo tuviera un círculo imaginario y estuviera haciendo que este objeto gire sobre esta trayectoria. ¿Sí? Eso es cuando tengo el punto pivote fuera de mi objeto. El ejemplo que les mostraba en este PowerPoint, ¿qué sucede? El punto pivote, si mi punto pivote está dentro de mi figura, pues lo único que va a suceder es que cuando yo haga la rotación, esta figura ya no la voy a ver así, sino la voy a ver, por ejemplo, a ver si se logra ver con otro color.
algo similar a esto. Es decir, va a estar girando sobre su mismo eje. Pero eso es cuando yo tengo el punto de rotación dentro de mi objeto y el efecto visual es diferente. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Veamos cómo hago esto. Todavía. ¿Ok? Cuando yo tengo estas coordenadas X, Y, ¿sí? Perdón, tengo mi plano XY y tengo mi punto de rotación XR, YR y también tengo un ángulo alfa. Quiere decir que entonces todos los puntos de mi objeto los voy a tener que multiplicar por una matriz de rotación. Esta que ven aquí se conoce como matriz de rotación. ¿Sí? Coseno de teta menos seno de teta, seno de teta y coseno de teta. De tal manera que para cada punto, si yo hago una multiplicación, lo debieron haber visto en álgebra lineal, si voy a multiplicar, en este caso, dos coordenadas o un vector de dos posiciones por una matriz, me queda, en este caso, también un vector de una coordenada de dos posiciones. Y cada punto, en este caso, los puntos de traslación o de rotación, mi punto X va a ser XP más X menos XP por coseno de alfa menos Y menos YP por seno de alfa. Y el punto Y va a ser el YP más X menos XP por seno de alfa más Y por YP por coseno de alfa. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo, en este caso, tengo la figura que habíamos visto ayer. ¿La recuerdan? ¿Sí? Ok, y en este caso yo aquí voy a colocar un pivote. Mi punto pivote es el origen y quiero girar 90 grados. ¿Qué sucede? Estas son las posiciones utilizando esta transformación para cada punto X y para cada punto Y. Y observen en este caso cómo queda. Esta es mi figura original. Esta es el giro que hizo. ¿Y qué sucede? Observemos en este caso, aquí tengo las dos imágenes superpuestas, ¿sí? ¿Y qué pasó? Primero, cambio de cuadrante, hizo un giro de 90 grados, porque yo le indiqué que girara 90 grados, ¿sí? Si quiero otro giro, puedo hacer 45 grados, ¿sí? Y observen en este caso cómo se está comportando la figura, como era originalmente y cómo se están colocando los nuevos valores para las coordenadas. ¿Qué sucede en este caso cuando yo tengo, pero aquí estoy haciendo un giro con el punto pivote fuera de mi eje, en este caso en el origen, o fuera de mi objeto? Si yo coloco que quiero girar exclusivamente dentro del objeto y más o menos su centro, el centro lo podemos ver, está aproximadamente más o menos por aquí, entre 5,12, 5,12. Observen, en este caso, aquí está girando mi objeto, ¿sí? Pero está girando sobre este punto, ¿lo ven? Y yo puedo hacer un giro de cualquier ángulo, ¿sí? Esto me va a permitir precisamente poder visualizar un objeto o la proyección de un objeto con un giro. ¿Cómo obtuve estos valores? Ok, estos valores para el valor de X, aquí lo tengo, recordemos que es XP más
X menos XP por coseno de alfa y Y menos YP por seno de alfa. Recordemos que en este caso las coordenadas tienen que ser enteras y algo que nos enseñaron, no sé si lo recuerdan desde la secundaria, que cuando estábamos utilizando funciones senoidales, cualquier función senoidal, senos, cosenos, tangente, teníamos que utilizar ángulos en radianes, ¿lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Entonces, este ángulo que tengo que hacer, convertirlo en radianes, calcular el coseno y, bueno, convertirlo en radianes, calcular el seno y hacer la operación que me indica, en este caso, que son los puntos que tengo, mi punto pivote y mi punto origen para la nueva posición. Y esto lo voy a tener que hacer para cada uno de los nuevos valores que me van a representar en este caso, mi polígono. ¿Lo ven? Y yo cuando tengo ya mi polígono, observemos, necesito tres valores. Recordemos que tengo que tener un pivote en X, tengo que tener un pivote en Y y un ángulo de rotación. Por ejemplo, en este caso lo dibujo, ¿sí? Y yo puedo tener, si yo quiero mi pivote en X y mi pivote en Y y quiero que vaya girando 10 grados, ¿sí? Ahí estoy observando. Y ahí se salió en este caso se salió del cuadrante y esperemos a que regrese, ya se logra ver. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en este caso? Observen también como lo que estoy haciendo son aproximaciones, ¿sí? Mi figura se va degradando. Observemos en este caso, a ver, con ángulos de 45 grados, que sea más rápido. Y llega un momento que empieza a degradarse la figura. Todavía tiene la misma forma. A ver. ¿Sí? Como pueden ver, ya no va teniendo la misma forma. ¿Por qué? Por la parte de la aproximación, pero básicamente la estructura o el efecto de la imagen sigue siendo el mismo. ¿Qué sucede en este caso cuando yo tengo mi imagen y quiero, aquí estoy girando en términos de un punto. Si yo quiero que gire en términos del punto 200 y que empiece a girar 10 grados, a ver, más o menos así, ¿sí? Como pueden ver, ya el giro es menos, ¿sí? Y ahí está donde yo les comentaba, aquí ya es donde se empieza a degradar, después de tantos giros y aproximaciones, obviamente la imagen se va degradando. ¿Por qué? Porque estoy haciendo aproximaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Bueno, en este caso, aprovechar algunos conocimientos que tengan en otras materias, sí, como las que les comentaba de métodos numéricos, para poder ir aproximando mejor estos valores. Pero ya observaron cómo está girando. Si yo quiero que gire exclusivamente en su centro, que es aproximadamente 250, perdón, permítanme, antes de que empiece, 00, la dibujo, y quiero que gire aproximadamente en su centro, 250, perdón, 250 y 250, más o menos es casi el... no, a ver, ¿cómo está girando? En Y me falta, pasé 200. No, 225. ¿Sí? Ahí ya está haciendo un giro, ¿lo pueden ver? Sobre su propio eje. Estos giros son los que vamos a tener que programar el día de hoy. Podemos igual utilizar nuestra estructura de polígono y los cálculos los vamos a tener que hacer exactamente igual que como hacíamos las proyecciones. ¿Qué cambia? En lugar de hacer una proyección, los puntos X y Y
punto X y el punto Y, el nuevo punto X y el nuevo punto Y, tengo que hacer el cálculo en términos de la matriz de rotación. ¿Sí? ¿Queda claro?